8 de la mañana con 44 minutos y ya tenemos en estudio a Francisco Herrera, que es representante del Colegio de Arquitectos ante el Consejo de Monumentos Nacionales. Francisco, te agradecemos muchísimo que estés con nosotros porque queremos aclarar tanto, queremos saber qué pasó realmente en esa reunión, porque no podemos entender la polémica que ha habido en torno a la estatua del general Baquedano. Y buenos días, primero que todo. Entiendo que tuviste que suspender tus vacaciones, venirse a esta reunión extraordinaria que tuvieron ayer, donde al final dicen, no, todo lo que sale en el documento, en el comunicado de prensa del viernes, no es así. Nosotros no votamos eso, no aprobamos que se sacara el monumento de Plaza Baquedano, como se entendió en el comunicado de prensa. ¿Qué fue lo que pasó exactamente? ¿Cuál es el procedimiento que ustedes tienen para tomar este tipo de decisiones? Perfecto. Bueno, primero que todo, Mónica, muy buenos días. También muy buenos días a todos nuestros audioscuchas que nos siguen, como yo, fielmente de día a día. Ay, qué Bien, bueno, camino qué bueno. al trabajo, a la universidad, etc. Bueno, por supuesto, gracias por la invitación. Dicho eso, bueno, se trata de una polémica, me atrevería a decir, artificiosa, bien, basada en un comunicado que es impreciso, imperfecto, inexacto en virtud de lo tratado durante la sesión plenaria el miércoles pasado y por supuesto lo que ahí acordamos los consejeros, ¿ya? Como seguramente debes saber, el Consejo de Monumentos Nacionales es una institución colegiada, bien, bastante anormal en el aparataje del Estado por su configuración, por su estructura, por su marco normativo que lo regula, bien, y son esos 23 consejeros representantes de organismos, de entes del Estado y de la sociedad civil, quienes revisan y sancionan, bien, determinadas solicitudes. Ya. El Consejo de Monumentos Nacionales no levanta solicitudes. No hace cosas por debuto propio, digamos, Exactamente. sino que le tienen que pedir cosas. Exactamente. A menos que se trate, por ejemplo, de patrimonio en riesgo de ciertos bienes o recursos patrimoniales que se encuentren amenazados en un estado de vulnerabilidad amplio, y allí es el Consejo el que dice, cuidado, nota de alerta, porque estos bienes al estar protegidos sí deben ser cuidados y su protección está bajo el velado del Estado. ¿Y ¿Bien? cómo se inicia esta? Entonces, ¿quién? El Ministerio de Obras Públicas, entiendo, es el que pide a ustedes que hablen sobre la estatua del general Baquedano. Así es. El día martes, bien, de la semana pasada, se ingresa una solicitud por parte de la Dirección Nacional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas para que en el marco de la implementación de obras del nuevo eje Alameda, bien, se retire el plinto del general Baquedano, bien, para iniciar los procesos de restauración y conservación. Previo, por supuesto, la elaboración de un diagnóstico de estado de situación que revelara con precisión, o revele con precisión, cuáles son las patologías y daños que el plinto presenta. Porque no son solamente de tiempo reciente, del último lustro, de la última... No, el plinto ya viene con una cantidad de daños acumulados bastante larga. ¿Bien? Claro. Entonces, esta petición llega a ustedes el día martes y el día miércoles ustedes se reúnen para ver esta petición. Efectivamente. Es siempre tan rápido porque yo digo, ¿se puede sacar el plinto así como así? ¿Quién evalúa si el plinto se puede mover o qué le puede pasar? Bueno, frecuentemente estas clases de solicitudes son revisadas por las comisiones respectivas. El Consejo está integrado por al menos 6 comisiones. Una de ellas trabaja fusionada, ¿bien? Que revisan distintos aspectos. Por ejemplo, la Comisión de Arquitectura y Patrimonio Urbano, la Comisión de Declaratorias, Lineamientos y Normas de Intervención y Patrimonio Histórico, que en este caso es la que en principio tuvo que haber visto justamente ¿Y por qué no la este ve? caso. Aparentemente hay cierta premura por una cuestión interna del Ministerio de Obras Públicas, ¿sí? Que no, según los antecedentes que nos han entregado, y en función a esa premura es que se toma la decisión de incluirlo dentro de la tabla. Ya, y la petición del Ministerio de Obras Públicas nunca habla de la estatua en general, habla solo del plinto. Solo del plinto. ¿Por qué razón? Y aquí también hay una cuestión que aparentemente es conceptual, pero no lo es tal, ¿ya? Lo que nosotros hablamos como el monumento general Baquedano es un conjunto escultórico. Ya. Bien, que está integrado por el plinto, que es la base que hasta el día de hoy se ve en el centro de la plaza homónima, ¿ya? La tumba al soldado desconocido, la estatua del general Baquedano, ¿sí? Y una que otras esculturas que han sido retiradas progresivamente a lo largo de los años. Ya. Bien, todo eso forma parte del conjunto. Entonces, lo único que quedaba el día a la fecha Era ¿bien? el plinto. Era el plinto. Ya. ¿Sí? Símbolo de, ya Sí. tú sabes,
sucesos históricos, bien bueno, desde el polémica. estallido, de lo que quedó del estallido, de cómo esa escultura pasó siendo pintada, de subir a la gente encima, en fin. Tal cual. Y tuvieron que sacarla, Tal cual. básicamente. Sí, esto es un tema que tiene una connotación evidentemente política e histórica. Por su simbolismo. Exacto. Si te das cuenta, y esto es de siempre, y se ha dicho muchas veces, lo que no sucede en la Alameda no pasa en Chile. Claro. Bien, por tanto, Ya. ahí hay que entender qué es el monumento al general Baquedano en función al lugar donde se emplaza también. Ya, entonces, ustedes reciben esa solicitud que es solo el plinto, o sea, nadie nunca habló de la estatua en general, del conjunto, solo el plinto, solo esa parte. Mónica, sí se habla del conjunto en términos de reunificar las piezas que están dispersas. Ya. ¿Sí? Pero, de nuevo, la solicitud aquí es de retiro temporal del plinto para iniciar labores de restauración y conservación previa diagnosis. ¿Y por qué sale otra cosa en el comunicado? Bueno, a ver, también me atrevería a decir que producto de la premura, la narrativa que forma parte de la propuesta de pronunciamiento que nos ofrece la Secretaría Técnica, ¿sí?, incluye palabras que son equívocas para efectos de lo que de lo que se discutió y de lo que aprobamos. De hecho, en ese momento, junto con otros consejeros, hicimos ver de que habían ciertas palabras, ciertos conceptos que deben ser profundizados, dado que podían llevarnos a esta situación. Por tanto, nosotros ya veíamos, O sea, ustedes preveíamos que esto iba a ocurrir. O sea, ustedes durante la sesión ya advierten que esto se va a interpretar de otra manera. Efectivamente, pero ahí también se apela a nuestros cuadros legales, ¿cierto? A nuestro equipo de abogados, y dicen que hay ciertas palabras que no se pueden ocupar, por tanto ellos sugerían, bien, dejarlo en estas condiciones. Bueno, dicho eso, se somete a votación, finalmente se aprueba, siempre confiando de que al implementarse la ley de transparencia, lo conversado, lo tratado, lo analizado, bien, y finalmente lo aprobado, iba a ser, cualquier persona lo iba a poder ver. Porque las discusiones que ustedes tienen son públicas. Son públicas. O sea, aquí yo he escuchado a ciertos personeros políticos alegando de que el Consejo de Monumentos Nacionales es una institución poco transparente. Perdón, disculpen. Pero eso no es así. O sea, de forma taxativa y ¿Y dónde se enfática. pueden ver esas conversaciones? Están en YouTube. En YouTube. Cualquier persona puede ingresar al canal del Consejo de Monumentos Nacionales y a revisar las sesiones. Bien, salvo materias que por seguridad nacional y que evidentemente son revisadas por el Consejo de Defensa del Estado. Porque yo no sé si tú lo sabías, en el Consejo de Monumentos Nacionales hay un representante del CD. Por los intereses que pueda tener involucrado el Estado Por supuesto, en algún tipo de materia de patrimonio. Efectivamente. Imagínate una frontera, lo que sucede en una frontera, lo que sucede con una gran minera que tiene cierto... ¿Sí? O sea, ahí hay cuestiones que deben ser observadas por órganos competentes y afines. Ya. Y en este caso el Consejo de Defensa del Estado es uno. Ya, entonces sale este comunicado que no tiene nada que ver, que ustedes ya dicen, advierten, se va a entender de otra manera. Pero, ¿cuál sería la idea de quien autorizó ese comunicado o lo que sea, la premura, de generar esta que sabían que iba a ser una polémica? Porque es una polémica donde se ubica la estatua del general Baquedano. Bueno, Mónica, esto tampoco la gente lo sabe en general, ¿bien? Pero los consejeros venimos pidiendo desde hace ya no meses, sino que me atrevería a decir también un par de años, la elaboración de una política comunicacional que tenga planes bien específicos para poder transmitirle con claridad a la comunidad en general cuál es el rol, las funciones, el propósito, bien, y por supuesto qué es lo que acordamos nosotros en las sesiones plenarias. Ese plan se ha presentado, pero a la luz de los hechos no ha funcionado, parece. No ha funcionado. Bien. Ya, Francisco, yendo al fondo del problema, estamos conversando con Francisco Herrera, representante del Colegio de Arquitectos ante el Consejo de Monumentos Nacionales. Primero, ¿qué falló en esta etapa de por qué se produce este malentendido? Uno, ¿solamente la política comunicacional o de verdad, como hay algunas personas que ya están estimando, en el fondo el deseo del gobierno real es sacar la estatua de Baquedano? Bueno, voy a partir de ¿Cuál es el error aquí? Voy a partir de un punto anterior. El patrimonio tiene una connotación política que le es inherente, Sí. le es insoslayable. Así de simple. Por tanto, dado el simbolismo que tiene la materia con la que nosotros trabajamos, evidentemente siempre va a haber un interés político detrás de las decisiones. ¿Sí? Salvo cuando se trata
de bienes o recursos patrimoniales que no tienen esta relevancia pública y que nos referimos solo y exclusivamente a ciertos valores, que digo yo, estético, artístico, histórico, ¿sí? Que son muy objetivos. Cuando se trata de figuras históricas, ¿bien? Que están además en proceso de revisión, ¿sí? Su significado, su influencia, etcétera. Evidentemente hay cuestiones simbólicas que son manejadas por ciertos grupos, ¿bien? De la sociedad, Sí. para obtener, ¿cierto? Con determinados propósitos, objetivos, etcétera. Sí, a los cuales no me... Perdón, Mónica, pero no me voy a referir porque Perfecto. eso ya habrá que consultárselo a ellos. ¿Pero qué falló en este caso? En particular, básicamente, lo del comunicado. O sea, nosotros tenemos un problema de comunicaciones importante. Ya. ¿Sí? Desafortunadamente, el Consejo de Monumentos Nacionales no tiene un departamento ni una oficina de comunicaciones. Nosotros, como Consejo, bajo la orgánica, dependemos. El Consejo de Monumentos, me refiero a los 23 representantes, estamos alojados en la Subsecretaría de Patrimonio Cultural. Mientras que la Secretaría Técnica, que es este músculo del cual nosotros nos nutrimos para implementar los acuerdos, particularmente cuando se trata de solicitudes de intervención, está alojado en el Servicio de Patrimonio Cultural. Entonces ahí tenemos una complejidad orgánica que no es menor y que atenta justamente contra el buen funcionamiento por supuesto, del Consejo. Entonces imagínate, tenemos problemas comunicacionales que ya se han ido corrigiendo progresivamente, pero esto nos obliga a retomar conversaciones anteriores en favor, bien, del Consejo. Tenemos cuestiones de orgánica. Tenemos problemas con la instalación del ministerio, bien, y así sucesivamente una serie de variables que están determinando negativamente al Consejo mismo. Oye, ¿y cómo debería hacerse finalmente la decisión? ¿Cómo se debería tomar la decisión de dónde se ubica, por ejemplo, una estatua como la del general Baquedano, que, como tú dices, tiene tantas connotaciones, donde hay tantas visiones distintas? Porque ahora yo, a partir de esto, he escuchado que hay una organización ciudadana que quiere votar, votar porque que hagamos el plinto ya una sola cosa, que pongamos esto acá. O sea, todo el mundo está opinando ahora, todo el mundo quiere decir que se tiene que hacer. Yo no sé si se puede hacer primero cualquier cosa, si se puede separar una obra artística como la que tú estás mencionando, que tiene varios elementos, y realmente yo decía, bueno, se aprueba mover el plinto. ¿En base a qué estudio técnico? Porque capaz que lo muevan y lo rompan, no sé. Bueno, esas son las complejidades propias de la tarea. A ver, primero no quiero ser injusto, porque efectivamente la actual administración, en conjunto con los consejeros, hemos elaborado una serie de medidas que han ido en favor justamente del funcionamiento del Consejo. Ya. A partir de una serie de encuentros que nosotros mismos, los consejeros, nos autoconvocamos e invitamos a distintos sectores de la población, bien, a actores con interés en la materia, y allí fuimos capaces de identificar, ¿cierto?, ciertas medidas para perfeccionar y fortalecer la institucionalidad y el funcionamiento del Consejo. Ya. Ahora, en el marco de lo que tú me estás preguntando, esta conversación, por una parte me alegro que esto haya ocurrido, Mónica, porque nos invita a todos a pensar en nuestro patrimonio. Sí, lo tenemos, no sé si te has dado cuenta tú, pero lo tenemos como algo muy puro, muy prístino, y perdón, eso no es verdad. El patrimonio, dado su dinamismo, dado que depende de la valoración del tiempo y de la sociedad, bien, que lo observa, está permanentemente en cambio, en transformación. Y es bueno que tengamos estas discusiones porque son discusiones democráticas, plurales, diversas. Y es justamente hacia allá donde debiese apuntar, ¿sí?, en la nueva fase. Ya, pero no lo podemos preguntar tampoco a todo el mundo. Me imagino que habrá una manera, elementos técnicos también que tomar en consideración. Sin duda alguna. Pero por eso hay que distinguirlo. Primero, la dimensión eminentemente técnica, que tiene que ser observada claramente por los especialistas, y hay una dimensión política vinculada al emplazamiento final. La primera, ya tenemos claro cuáles son los actores involucrados. En la segunda, lo más transversal posible. Si tú me preguntas a mí, en principio, si pudiésemos plebiscitar esto, sería fantástico. ¿Y por qué razón? De nuevo, estamos hablando no solamente del nodo más importante de la ciudad, uno de los nodos más importantes de la ciudad de Santiago. Estamos hablando de un lugar simbólico para todo Chile. ¿Y por qué cuando el Consejo toma estas decisiones, por ejemplo, el gobernador decía, nadie nos informa, el alcalde de Providencia tampoco, que son las autoridades de esos territorios? Porque pasa además, Mónica, que al tratarse de la solicitud de una cuestión eminentemente técnica que luego se desvirtúa con el comunicado, ¿sí?, bien, eso le es competencia plena al Consejo de Monumentos Nacional. ¿Y hay un estudio ahora, disculpa, Mónica, del MOP que diga que se puede mover el plinto sin que se rompa? Disculpa, Mónica, sí, y esto no lo quiero dejar atrás. Sería fantástico
bien, y te lo digo casi que como ni siquiera como gesto, sino que como una obligación democrática de las autoridades, vincularse con sus pares. Pero aquí las conversaciones a ti te consta, corren prácticamente en vertical, muy pocas veces en horizontal. Sería genial, sería ideal, te voy a plantear, de que esto se hubiese tratado previamente con los alcaldes para informarles que esto iba a ser abordado en sesión plenaria, pues afortunadamente el mundo no funciona así. Ya. Claro que sería ideal. Ahora, respecto a lo del plinto, lo que nosotros hicimos el miércoles pasado viene a confirmar una decisión que el Consejo ya había tomado el año 2022. ¿Ya? O sea, el año 2022 ya se había dicho, ojo, cuando se necesite restaurar y conservar, hay que sacarlo. Ya. ¿Por qué motivo? Por la integridad misma del plinto, pero también de los equipos de especialistas que deben abordar las tareas de conservación y restauración. Ya. Por ello es que usted, al alcalde desborde, ¿cierto?, mencionar de que las condiciones han cambiado. Efectivamente han cambiado, pero no sabemos si acaso de manera permanente, toda vez que han habido sucesos, nosotros sabemos, bien, de índole intelectual, vandálico, que siguen ocurriendo y que no nos dan la certeza de que ni las labores que se estén realizando, ni que el plinto, ni que los equipos profesionales en determinados momentos, bien, cuenten con toda la seguridad para desarrollar su trabajo. Para desarrollarlo ahí mismo, donde Exactamente, in situ. Ahora, evidentemente, por la envergadura de la pieza, claro que va a sufrir deterioros. Ahora el asunto es cómo evitamos que esos deterioros aumenten o agraven el daño que ya presenta actualmente. Y esas son medidas eminentemente técnicas que se nos presentarán una vez que el MOP ingrese, ¿cierto?, los antecedentes del proyecto. Porque, ojo, nosotros simplemente aquí decidimos lo siguiente. El plinto hay que moverlo para avanzar en su restauración, Ya. en vista de determinadas condiciones. No obstante, las condiciones de dicho movimiento todavía no han sido aprobadas. Ya. O sea, hay varias Muchos pasos que todavía están pendientes. Exactamente, aquí recién manifestamos nuestra voluntad, el Consejo está aprobando en general, bien, el mover, el desplazar el plinto desde donde se ubica actualmente a un nuevo lugar que está también por definir. ¿Y alguna vez va a entrar la decisión final de qué se hace con Baquedano? Por supuesto, porque si nosotros decidimos Moverlo. ¿sí? Después la discusión viene en... Cuando esté ya restaurado es dónde lo Y ponemos. reunificado el complejo, ¿Ya? porque también eso es muy importante. Lo van a reunificar ya. El conjunto, El perdón. conjunto. Se reunifica y todo eso, allí se iniciará la discusión si acaso vuelve o no a el lugar de origen. Ya, por último, porque ya se nos acabó totalmente el Ah. tiempo. Nunca mencionaron, porque no he escuchado la audiencia, que usted dice que es pública, nunca mencionaron los distintos lugares donde se podía colocar. No, los lugares, perdón, sí se mencionaron, ¿Ya? solo que no se abordó bien la decisión si acaso en cuál de ellos se ubicaría. Ya. Pero entonces sí se habló de moverlo. Sí, se habló de moverlo, efectivamente. O sea, sobre una propuesta, bien, de el Ministerio de Defensa. De hecho, asistió a esa presentación un representante de la Subsecretaría de Fuerzas Armadas. ¿Ya? ¿Ya? Y con la venia, por supuesto, del Ejército, que también en varias ocasiones se menciona en la intervención, ¿sí? Se conversó respecto a otras posibles ubicaciones. Perdón, no se conversó, se presentó. Ya. Pero de plano, ¿cierto? Esa materia no se aborda ni se aprueba, fundamentalmente porque no forma parte de la solicitud. Perfecto. Bueno, se nos acabó el tiempo, Francisco. Muchísimas gracias por acompañar, ¿verdad? Que podríamos haber seguido conversando, preguntándote más detalles de todo esto, porque la verdad es muy intrigante todo lo que ocurrió Totalmente. en este incidente del verano. Gracias, Francisco Herrera, representante del Colegio de Arquitectos ante el Consejo de Monumentos Nacionales. Que estés muy bien. Igualmente, Mónica.